Hola, bendiciones y bienvenidos a la segunda escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45115, entre la Avenida Oriental y Argentina. Estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Carlos Álvarez Victoria con el mensaje titulado Incredulidad y soberbia, funestos tropiezos para alcanzar la salvación, basado en el capítulo 10 del libro de Romanos. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y toma nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Padre amado, el día de hoy vengo a darte gracias, gracias mi buen Señor por este hermoso día que me diste, por la semana que acaba de finalizar. En tus manos entrego esta escuela dominical para que seas tú iluminando nuestras vidas por medio de este mensaje. Amén. Bendiciones y bienvenidos. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor en este lugar? Y venimos a adorar a Dios y hay, hermanos, hay entendimiento, hay claridad en la iglesia cuando nos reunimos, amén. Sabemos para qué nos reunimos, venimos a adorar, venimos a glorificar al Señor, ¿de acuerdo? Bueno, hemos logrado ya el restablecimiento de la iglesia en muchas de estas áreas. Ahora estoy totalmente comprometido ya con el crecimiento de la iglesia, amén. Cuando yo hablo del crecimiento de la iglesia, me refiero no solamente a esta, sino a toda la iglesia en general. La iglesia del Señor es una sola, amén. Entonces, estoy hablando de todo el ministerio Verdad y Vida y de todas las iglesias que adoran al Señor y que tienen sana doctrina y que están empeñadas en establecer, en conformar el reino de los cielos en esta tierra. Pero hermanos, hay lugares donde Dios va a obrar de una manera más cuando nosotros estamos bien entendidos, cuando estamos bien puestos, amén. Además la Biblia dice que al que más tiene, más se le dará, ¿de acuerdo, amados? ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado bastante y que nos dará más? Bueno, entonces estamos empeñados. Y como les digo, yo he venido trabajando fuertemente en estos tres lugares, norte, centro y sur, amén, porque creemos que de esta manera vamos a proveer tres espacios para el norte, recoger mucha gente, de tanta gente que Dios va a salvar. Dios nos va a entregar una buena cantidad para nosotros formar para el día de su venida. Aquí de todo Medellín Dios nos va a traer y vamos a tumbar esas casas que tenemos nuestras aquí abajito, aquí a 30 metros, no menos, 5 metros está la primera y ahí hay otras, para hacer un templo maravilloso para el Señor, amén. Y Dios nos va a dar cómo hacer espacios que puedan reunir mucha gente. En el norte ya tenemos pues ese lugar, amén, y Dios está gestionando todo para darnos el del sur, ¿lo creen? Y vamos a recoger mucha gente. Entonces vamos a empezar a trabajar fuertemente con el crecimiento de la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Bueno, entonces vamos a mirar sobre esto. Yo quisiera que miráramos todo el dilema y todo lo que ha sido la problemática de la salvación de la humanidad durante toda la historia, durante todo el tiempo en que el hombre cayó en pecado y Dios se propone redimirlo, Dios se propone rescatarlo, amén. Y todo lo que ha sucedido, todos los impedimentos que ha habido, disculpen, cómo el mismo hombre no ha cooperado con Dios para que se geste y se logre este anhelo de Dios de salvar la humanidad, porque la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, que nadie se pierda. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad del Hijo de Dios. Dicen amén. Bueno, entonces nosotros somos los responsables, nosotros somos los instrumentos que Dios va a usar para salvar a la humanidad. Pero yo quisiera que hiciéramos un recuento de todo lo que Dios ha hecho y todo lo que ha sucedido para llegar a nuestros días, ¿de acuerdo, amados? Bueno, abran la Biblia, por favor. El título de mi mensaje hoy es Incredulidad y soberbia, funestos tropiezos para alcanzar salvación. A ver otra vez, incredulidad y soberbia, funestos tropiezos para alcanzar salvación. Romanos capítulo 10, y vamos a leer los versículos 5 al 15. ¿De acuerdo, amados? Romanos 10, 5 al 15. Gloria al Señor.
Andrés está predicando, ¿no? Qué bien. Este muchacho está haciendo una bendición para nosotros, este siervo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, leo para ustedes desde el versículo 5. Escuchen bien. Dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca, óigame todo el mundo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Bendito el Señor, amén. Bueno, quisiera introducir o quisiera comenzar mi mensaje haciéndoles entender o recordándoles mejor, porque ustedes lo entienden, recordando que Dios estableció un dictamen, ya primeramente una ley, primeramente un mandamiento. Dios en el huerto del Edén le dijo a nuestros primeros padres: de todos los árboles del huerto podéis comer, ¿cierto? Pero del árbol que está en el centro del huerto, de él no comeréis. ¿Por qué? Porque el día que de él comiereis, ¿qué pasará? Ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? El hombre desobedeció, comió del árbol y quedó condenado a muerte. Contesten pues. Quedó condenado a muerte, amén. Entonces ahora Dios se encuentra con un problema. Mi dictamen, Dios no puede reversar, Dios no puede contradecir lo que Él había determinado. El dictamen dado por Dios ya estaba: el hombre el que coma de este árbol morirá. Bueno, entonces Dios tiene que establecer un medio de salvación, un medio de rescate. Dios tiene que procurar rescatar esa creación maravillosa que Dios había creado, que es el hombre, amén. Entonces Dios establece un medio, un sistema, y Dios trata de mostrarlo a través de toda la historia y a través del Antiguo Testamento, trata de presentarlo y todo, y Dios conforma un pueblo con el cual Dios quiere lograr el objetivo. Dios quiere que ese pueblo conozca a Dios, sirva a Dios, ame a Dios y difunda la verdad sobre la obra de redención, que logre conquistar a todas las demás naciones. Y esta nación es el pueblo judío, es la nación de Israel, ¿ya? Y Dios a esta nación, a través de su fundador, que es Abraham, le da promesas. Y Dios también hace un pacto con Abraham, también hizo un pacto con ellos en el Sinaí, y les da grandes promesas. Son los portadores y dueños de las promesas más grandes de Dios, ¿de acuerdo? Entonces el deseo de Dios era que ellos conocieran y sirvieran al único Dios verdadero y fueran conquistando a las demás naciones y las fueran enseñando en el conocimiento de ese verdadero Dios, porque todas las demás naciones no judías, los que la Biblia denomina gentiles, que somos nosotros de diferentes naciones del mundo, conocieran, porque estaban ellos enseñados a adorar cualquier cantidad de dioses, ¿cierto? Cualquier cantidad de dioses, y
y era una idolatría, un paganismo terrible, pero eso también los llevaba a una corrupción, a una inmoralidad tremenda también. Entonces la humanidad estaba perdida y Dios quería que esta nación, en medio de todas las demás naciones, fuera luz, fuera un referente, que la gente los viera, que la gente, como Él les dijo, que los llamaran bienaventurados, que los quisieran seguir, ¿de acuerdo? Pero Israel no entendió. Bueno, pero vamos a adelantar un poquito. Bien, entonces Dios se propone hacer esto y Dios, ¿qué quiere hacer con todo esto que les he dicho hasta ese momento? ¿Qué quiere hacer Dios? Arreglar el problema judicial. ¿Me hago entender? Arreglar el problema judicial. La justicia tenía que cumplirse. ¿Y cómo se cumpliría la justicia? Condenando a los que habían pecado, ejecutándolos, ¿cierto? Entonces Dios dice, no, un momentito. Entonces Dios provee a un ser maravilloso, nuestro Señor Jesucristo, que venga del cielo, se haga hombre, que nunca cometa pecado y en condición de perfección, de santidad, sin pecado, muriera en la cruz por los que habíamos pecado. Y luego las personas, una vez que Cristo hubiera pagado, hubiera muerto, hubiera rescatado a la humanidad con su muerte, entonces todo el mundo se acogiera a Él. Y lo único que tenían que hacer era muy sencillo, era creer que Jesucristo es el Señor, que Dios lo resucitó de los muertos, amén. Y creer en el corazón, primero confesarlo y luego creerlo con el corazón, ¿de acuerdo? Bueno, entonces cuando Cristo muere en la cruz, satisface la justicia de Dios, es decir, paga lo que estaba determinado. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es la muerte, amén. Entonces Jesucristo muere por toda la humanidad, entonces ya quedó saldada esa cuenta. Ahora todos los pecadores tenían que venir a Jesús. ¿Me hago entender? Bueno, creo que no entendieron. ¿Sí? Bien. Ok, entonces tengo aquí en mis notas de introducción, dice: Dios le dio a Israel la ley para revelar el pecado de ellos y mostrar la incapacidad para ser salvos por sus propios medios. En el plan de Dios vino Jesucristo para cumplir la ley, morir por el pueblo, ese pueblo que fracasó, y establecer la justicia delante de Dios. Israel debía solamente acudir a Jesús en fe ante su incapacidad. Israel no insistió en ganar la salvación mediante las obras de la ley. Rechazaron a Jesús con soberbia e incredulidad, y Jesús se convirtió para ellos en una piedra de tropiezo, dice el apóstol, ¿de acuerdo? Para nosotros los gentiles el mensaje de Jesús fue más claro, lo entendimos, y ahorita vamos a ver por qué y cómo. Bueno, veamos mi punto de transición, veamos este terrible dilema de la humanidad para ser salvos, amén, para ser salvos hoy en día. Entonces nos vamos con el primer punto, ¿estamos de acuerdo? Bien, dice, la ley, primer punto, la ley, el medio para llegar a Cristo, pero Israel se equivocó, amén, pero Israel se equivocó. Entonces vamos a mirar en el capítulo 10, versículo 15, creo dice ahí, 5, a donde comenzamos leyendo. 5 dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Amén. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de sencillo, ¿ya? Porque Dios hizo una provisión maravillosa en Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dios conforma una nación, Dios conforma un pueblo para que ellos sean el medio para que la humanidad se salve, para que todas las demás naciones acudan a Dios, aprendan de Israel y puedan agradar a Dios. Las demás naciones eran paganas, adoradores de miles de dioses. De hecho, nosotros nacimos en esa condición. Yo decía esta mañana en Bello que mi madre, a quien admiro tanto, ya lleva más de 15 años de haber partido con el Señor, y que nos enseñó tanto y fue tan sabia.
Ella fue católica a morir, pero católica, más católica que el Papa, dice el dicho. Entonces mi madre tenía la casita, tenía 3 habitaciones. En una vivía ella con su hermanita, con su hijita, perdón, la hija mayor, que era con las que trabajaban y adelantaban todo para la casa. Y en la otra habitación nos metía a todos los demás hijos, como 8 en una sola habitación, ¿cómo les parece? Con camarotes y cosas así. Y la tercera habitación mi madre la tenía desocupada solo para el altar a Dios, decía ella. Y en esa pieza tenía una mesa llena de flores, llena de lámparas, de ¿cómo se llama? Veladoras y lamparitas pequeñas, ¿ya? Y la pared la tenía enchapada de puras imágenes. Estaba la Virgen del Carmen, la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen, una cantidad de vírgenes. Tenía al corazón de Jesús, tenía el amo de Buga, tenía, y tenía una cantidad de santos, que San Judas, que no sé qué, ya tenía esa pared así llena. Y ella nos metía ahí a todos a rezar el rosario todas las santas noches. Sobre eso yo tengo anécdotas, pelas que nos ganábamos por reírnos en medio del rosario, o por hablar, o algunos que se quedaban dormidos. Mi madre siempre entraba a esa habitación con dos cosas llevaba en su mano. Uno era el rosario y la otra era un fuete, un perrero, y se lo ponía ella aquí, ¿ya? Era de ese lazo de cuero con que amarran las vacas, que son de cuero, y eso era tieso. Entonces ella tenía uno así largote, lo dobló, y en la punta donde está el doblez, ahí lo amarró y le hizo una cogedera y se lo metía aquí, ¿ya? Y así, entonces ella rezaba: Santa María, los misterios de hoy son no sé qué, no sé cuándo. Y de repente alguien se quedaba dormido y ella cogía, ¡pah!, y seguía: Dios te salve María, no sé qué. Y entonces claro, eso nos daba risa. Entonces mi madre hacía esto. Miren, mi madre nos daba risa porque le había pegado a alguien, y nos daba risa y todo. Entonces mi madre volteaba a mirar y veía quiénes eran los que no paraban de reír, o los que ya, y seguía. Cuando terminaba el rosario, mi madre decía: bueno, se van a dormir ya, pero fulano, perano y sutano se quedan. ¿Por qué? Me van a repetir el rosario porque ustedes estuvieron riéndose ahí, porque no sé, y los ponía a repetir, y ella con ese fuete así era mi madre. Créanme, lo estoy hablando en la presencia de Dios. Entonces mi madre nos enseñó así, de esa manera, el temor a Dios, pero nos enseñó a adorar muchos dioses. ¿Entendido? Le llegó el evangelio a mi madre y fue difícil que ella lo aceptara. Y yo bendigo a Dios por esas personas que no flaquearon, insistieron, cada domingo iban al culto, y del culto se iban para donde ella, y mi madre los atendía, les daba tinto y hablaba con ellos, alegaba con ellos. Cuando se iban, decía mi madre, mi madre decía: demonios que vienen a quitarme tiempo. Pero ella los atendía. Sí, muy educada. Y entonces los atendía y lograron convertirla al Señor. Llegó el día en que una palabrita, hermano, la tocó, y Dios la salvó. Ay. Pero después que ella se convirtió fue peor para nosotros, hermanos. Me llevaba hasta el culto de las damas, al culto de las misioneritas, al culto de todo, hermanos. No me quería dejar perder nada. Eso fue peor para nosotros. Bueno, pero estoy aquí contando historias. Volvamos a la palabra, que es lo importante, ¿cierto? Bien, entonces Israel tenía el conocimiento del Dios verdadero, pero las naciones eran llenas de dioses, llenas de idolatría, y eran paganos, llenos de corrupción, inmoralidad y tanta cosa, ¿verdad? Entonces el propósito era Dios salvar a la humanidad a través de Israel, pero Israel no entendió, ¿de acuerdo? Y Dios sabía que había que salvar a la humanidad a través de un solo medio, que era enviar a Jesucristo a morir por ellos, ¿de acuerdo? A morir por toda la humanidad perdida. Bueno, entonces Dios comienza a anunciar esto, comienza a anunciar el advenimiento de Cristo, comienza a anunciar Dios la manifestación del Hijo de Dios en la tierra. Todos los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, esta maravillosa carta a los Romanos, que tiene una profundidad teológica impresionante y que nos revela lo que es la justicia de Dios y todo lo que Dios hace para salvar a la humanidad, ¿entendido? Y todo el contraste entre Israel con su ley, con toda esta cosa, y los gentiles con la fe. Entonces todo esto
es la narrativa de la carta esta. Y el apóstol Pablo no hace sino coger citas del Antiguo Testamento para mostrarles, para hacerles ver que Jesucristo realmente era la promesa de Dios y el medio de redención que Dios había establecido para ellos, pero Israel no lo entendió. Ahora, el título es La soberbia y la incredulidad. Ambas cosas coronaron a Israel. Todo el pueblo de Israel fueron coronados de soberbia y de incredulidad. De incredulidad porque rechazaron a Jesús, porque creyeron en sus propios medios. Llega un momento en que Dios trata de demostrarles, trata de hacerles ver que ellos no son capaces de salvarse, que Dios se vio en la necesidad de proveer un plan de salvación, de entregarles un medio, un camino por donde llegar a Él, a Dios. Amén. Israel no, dice no, entonces Dios les entrega la ley. La ley tenía dos funciones básicas, ¿ya? Entiendo yo. Dos funciones básicas, era revelar el pecado, porque hasta el Sinaí no habían leyes promulgadas, se vivía instintivamente, la gente hacía lo bueno, hacía lo malo y todo, pero más inclinados a la maldad, según Génesis capítulo 6, y maldad. Entonces Dios establece la ley para que la gente conozca el pecado, para que la gente entienda lo malo que hacen delante de Dios. Entonces la ley no hacía sino revelar el pecado. También la ley tenía la función de mostrar la incapacidad de ese pueblo o de cualquier persona en particular de ser salvo por sus propios medios. ¿Me hago entender? Entonces la ley tenía esa doble función. Revelar el pecado. ¿A cuánto les pasó cuando eran niños? A mí me pasó, claro, estoy hablando de no sé cuántos siglos atrás, cuando estábamos en la escuela, que el gobierno hizo una campaña de salud oral, ¿se acuerdan? Y fueron a las escuelas y iban una cuadrilla, una compañía de odontólogos y enfermeras y todas esas cosas, y de auxiliares, y nos daban a masticar una pastillita. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos masticaron una pastillita? Antes de masticar la pastillita, ¿a usted le tocó, Andrés? No me venga a decir que usted de ayer. Bueno, nos hacían masticar esa pastillita, ¿entienden? Entonces miren, antes de masticar la pastillita uno le veía los dientes a las personas normales, a otros niños, a los compañeros de estudio les veía los dientes normales, ya, normales, blancos, bueno, en fin, ya, les veíamos los dientes bien. Pero cuando masticábamos la pastilla, de inmediato, la pastilla era como de color azul, ¿cierto? Bueno, a mí me tocó azul, yo era más pobre. Bueno, listo, era roja. Bueno, cuando se masticaba la pastilla, de inmediato se relucían las caries, salían a relucir las caries, se revelaba las caries, ¿de acuerdo? Entonces venían ya el odontólogo y revisaba a cada niño, y había por ahí un equipo de ya, y les hacían calcitas y toda esa cosa, ¿entienden? Pero la pastilla, ¿qué hacía? Revelar las caries, mostrar las caries, que uno a simple vista no las veía, la pastillita las revelaba. Así parecido era la ley. La ley le mostraba a las personas lo que era pecado. Por eso dice el apóstol Pablo: yo no sabía que esto era pecado hasta cuando la ley que robar era pecado, hasta cuando la ley me dijo: no robarás. ¿Me entendido, amados? Entonces, ¿qué hizo la ley? Revelar el pecado. Luego mostrarle al pueblo, cuando ya se vieron envueltos en tantas infracciones, en tantos pecados, decir: bueno, aquí ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? No tenemos medio de salvación, por nuestros medios no somos capaces, algo tiene que suceder. Entonces tenían que acudir a la provisión de Dios, que era satisfacer la justicia a través de la muerte de uno que nunca había pecado. Dios había provisto un sustituto, alguien que muriera por la humanidad. Entonces ellos tenían que mirarlo a Él. Por eso dice el Señor: mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Amén. Porque Dios tenía un plan de salvación en Jesucristo su Hijo. Pero ¿qué hicieron ellos? Dijeron: no, déjenos, nosotros somos capaces, vamos a cumplir la ley. Y cogieron a la ley y le agregaron las tradiciones y mandamientos de los ancianos. Más de 600 mandamientos más le agregaron a la ley, con una soberbia: nosotros somos capaces, vamos a ganar, vamos a lograr, vamos a cumplir.
pero nunca pudieron. Entonces, de todas maneras, Dios siguió su plan y Dios vino y trajo a Jesucristo. Me encanta cuando el apóstol Pablo presenta, dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios cumplió su palabra. Dios nos envió a Jesucristo, el único medio de salvación. Amén. Pero el pueblo siguió en su soberbia, en su incredulidad, no lo quiso aceptar. ¿Entendido? No lo quiso aceptar. Y esa es la manera como describe aquí en este pasaje que acabamos de leer el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está en un dilema tremendo. Él era un judío nato, era un judío tracamandraca, como decía José Pardollada. Ustedes no saben quién es José Pardollada. Era un cubano, bueno, periodista, claro. Y escúchenme bien, era un judío nato, pero él comienza a ganar a su nación, pero Dios le dice: venga acá, vaya a los gentiles. ¿Ya? Dios rechaza a Israel, Dios pausa su trato con Israel y se dedica a ganar a los gentiles, a buscar un pueblo entre los gentiles, porque el pueblo de Israel fracasó con Dios, rechazó a Jesucristo, lo mataron. ¿Entendido, amados? Entonces el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos que eran gentiles, les cuenta todo esto y les muestra el dolor que él siente por su nación. Les cuenta el dolor que él siente de ver su nación perdida, de ver su nación bajo juicio, de ver que lo que les espera a los judíos no es nada bueno por haber matado a Jesús. ¿Entendido? Y él dice: quisiera yo, en el capítulo 9 dice: quisiera yo ser maldito en lugar de ellos, estar maldecido bajo condenación, pero que mi nación saliera a brote. Entonces le está diciendo todo esto para que ellos también se conviertan y no sigan el mismo camino de Israel. ¿Quedó claro hasta aquí, amados? Bueno, entonces el pueblo de Israel rechaza esto, rechaza la oferta de Dios. Y por eso él les dice: ahora, si se quieren convertir, ustedes ya se encontraron en este parangón. ¿Qué hacemos? Estamos llenos de pecado porque la ley nos reveló el pecado. Y estamos llenos de incapacidad, no somos capaces de salvarnos. Entonces, ¿quién hará que Cristo vuelva a bajar? Dice ya, ¿quién subirá al cielo? Es decir, ¿quién hace que Cristo vuelva a bajar? Esto es para traer de nuevo a Cristo, que vuelva a nacer, que se vuelva a humanar, que vuelva a morir. Porque ya habían matado a Jesús, ya la venida de Cristo ya había cumplido su propósito, ya se había dado. Entonces ahora ellos dirán, pues que entonces que vuelva a bajar, o que alguien vaya y lo traiga, no sé. ¿Y quién puede bajar hasta el abismo? Es decir, que vuelva y resucite, para poder sellar así la victoria y sellar así nuestra salvación. Y les dice: no, ustedes dicen eso, pero no. Y todo eso está sacado del Antiguo Testamento, es lo tremendo, amén. Todo eso está sacado. Dice: no se necesita eso, les dice el apóstol. No se necesita eso, sencillamente está escrito. ¿Cómo dice la escritura? ¿Cómo dice? Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de sencillo. ¿Cuántos alaban a Dios? Así de sencillo. Bendito y alabado sea Dios. Así de sencillo. Conversión, entrega total, dejar la soberbia, dejar de confiar en sí mismos, dejar la incredulidad y rendirse a Cristo. Amén. Ya murió, ya lo mataron, ya, pero ríndanse, Dios los puede perdonar. ¿Cuántos alaban al Señor? A mí me agrada cuando el apóstol Pedro recrimina a los gentiles, perdón, a los fariseos, escribas y a los ancianos del pueblo, a los sacerdotes. Les dice: ustedes crucificaron a Cristo, ustedes lo mataron al santo, pero yo sé que por ignorancia lo hicieron. Y él trata de justificarlos, ¿ya? Y yo sé que por ignorancia lo hicieron y tal cosa, pero ahora entiendan que en ningún otro hay salvación, porque no ha dado Dios otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino solo Jesucristo hombre. Bendito el nombre del Señor. Entonces era un mensaje tan claro, anunciado en todo el Antiguo Testamento. Les repito cómo Pablo, el apóstol, les está formulando citas y citas del Antiguo Testamento. Como dice, como está escrito, bueno, en fin, y les menciona, amén. Y usted puede encontrar ahí citas de Deuteronomio, citas de Levítico, citas de los profetas, de Isaías sobre todo, del profeta Isaías, que él menciona en estos dos capítulos. En estos dos capítulos, Israel no entendió, Israel se equivocó. ¿Entendido, señores? Pero ¿qué pasó? Mire, para Israel, dice el inciso A, para Israel, por la incredulidad al rechazar a Jesucristo y por la cruda soberbia al insistir en el cumplimiento de ellos de la ley, lo que recibieron fue
rechazo de Dios y juicio de Dios. Eso fue lo único que alcanzaron, con esa soberbia y con esa incredulidad. Para Israel, ante el fracaso de cumplir la ley, solo tenían que confesar a Jesús con su boca y creer en el corazón que Jesús es el Señor, aceptarlo como el Señor. Ahora miren que es curioso que el apóstol no les habla, no les presenta a Jesús como el Salvador, no les presenta a Jesús como el Salvador, sino que los presenta como el ¿qué? ¿Como el qué? Lo acabé de decir. Lo presenta como el Señor. Ellos lo tenían que aceptar como el Señor, como el dueño de sus vidas. Amén. Entonces les dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Y así de sencillo, no fueron capaces. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los rechazó, los expuso al mundo. Hoy en día están en una diáspora tremenda por todo el mundo, ¿ya? En toda parte hay judíos. Y desde que rechazaron a Jesús y lo mataron hasta el día de hoy, este pueblo no ha hecho sino sufrir y sufrir rechazos. Los han sacado de muchas naciones, les han robado los bienes, donde llegan pelechan, como decimos aquí, logran, conquistan, y de repente el gobierno los echa con lo que tienen puesto. Nada más Hitler se cree que mató 6 millones de judíos, y por toda parte hay judíos. Ahorita mismo en Israel, allá en Medio Oriente, se cree que hay una población de unos 4 millones y medio de habitantes en Israel, pero no todos son judíos. Judíos pueden haber 1,5 millones, 2 millones de judíos ahí. El resto son de muchas naciones que están viviendo ahí. Allá hay colombianos, hermano. ¿Dónde no hay colombianos? Qué plaguita esa. Bueno, colombianos por toda parte, ¿entendido? Y allá hay colombianos. Tengo una amiga, Jamie se llama, y vive allá. ¿Y qué? Pero el resto de la nación está esparcida por el mundo. Y hermanos, expuestos a toda clase de vejámenes y cosas, y expuestos al tiempo del fin, cuando Dios vuelva a retomar su trato con Israel y a finalizar el pacto de Dios con Abraham y con ellos mismos. Amén. Pero ahora Dios está empeñado es con nosotros, los de las diferentes naciones, los gentiles. Amén. Bueno, entonces este primer punto es la ley, el medio para llegar a Cristo, pero Israel no lo entendió. Israel se equivocó. Israel dijo: no, nosotros somos capaces, vamos a cumplir la ley, y no pudieron. Ya rechazaron a Cristo, lo mataron. Bueno, pero los gentiles que estaban enseñados a adorar dioses y bueno, pasemos al segundo punto para tratar esto. Dice: la justicia que es por Jesucristo bendijo a los gentiles. Y en el capítulo 9 de la carta, versículo ¿qué? 24. Miren cómo dice. Dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Está hablando de los gentiles, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros. Le está hablando a los romanos que eran gentiles, ¿no? Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, y a la no amada la llamaré amada, y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces mire cómo el apóstol ya entra a mostrar cómo este plan de Dios de salvación se gesta en las naciones gentiles, naciones entregadas al pecado, a la inmundicia, a la inmoralidad, cualquier cantidad de pecados, de inmundicia, de cosas. Y dioses como les mostré que mi madre tenía. Amén. Y todos, ¿cuántos de ustedes tuvieron varios dioses y adoraban a varios dioses? No les dé pena, levanten la mano. Todos ustedes fueron idólatras también, ¿cierto? Bueno, ok. ¿Cuántos santos tenían? Usted tenía varios santos. Tenía San Carlos,
Ahora es que tiene a San Carlos. Ok, amados. Entonces, de esta manera, los gentiles que no buscaban a Dios, que no buscaban la justicia, dice el apóstol, que no estaban, que tenían su confianza puesta en este Dios, en este otro y todo, fueron alcanzados más fácilmente que Israel. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque después de haber adorado a tantos dioses, de haberle pedido y ninguno contesta y ninguno da respuesta, vino el conocimiento de la verdad. Aquí me hace pensar en esa experiencia que vivió el apóstol Pablo en Atenas, ¿ya? Que dice él, le habla a los atenienses diciéndoles, mire, anduve recorriendo todos vuestros santuarios y veo que sois muy religiosos, porque había un santuario al dios Moloch, un santuario a la diosa Artemisa, al dios Astoreth, hasta y santuario a este, hasta que encontré uno que decía al Dios no conocido. Para cada dios tenían un santuario, pero por si se les quedaba uno que no conocieran, le hicieron de todas maneras un altar al Dios no conocido. Así nos pasaba a nosotros, ¿ya? Y como tenemos dioses no conocidos, el Papa vive canonizando cantidad y agregándonos más y más dioses. ¿Entendido? Pero gloria a Dios que fuimos iluminados, que conocimos la verdad y llegamos a los pies del Dios verdadero. Aleluya. Y nos fue fácil porque vimos que todos esos dioses verdaderamente eran falsos. Amén. A mí me llama la atención que a nosotros, en vez de darnos rabia, ay, cómo nos engañaron, cómo nos tuvieron en esta ignorancia, cómo vivimos en estas tinieblas, y en vez de darnos rabia nos da risa. Dicen, no, hermano, lo que yo hacía, vea, yo compraba, yo iba, yo rezaba los 1000 Jesuses, yo hacía la crucecita el 3 de mayo, le ponía frijolitos ahí para que, no, cuántas cosas, las penitencias, y recordamos esas cosas muertos de risa. Pero por el gozo que hay en nuestro corazón, porque hemos encontrado a Jesucristo, el único Dios verdadero. Aleluya. Hemos encontrado al Hijo de Dios. Bueno, amados, ok, entonces la justicia que es por Jesucristo bendijo a los gentiles. Los gentiles fueron los que lo aceptaron. Entonces dice, para los gentiles paganos, adoradores de muchos dioses, les fue más fácil escuchar el mensaje transformador de Jesucristo, y lo aceptamos con fe. Lo aceptamos, digo, amén. Lo aceptamos con fe, ¿cierto que sí? Les acabé de contar, mi madre católica nos pegó, nos maltrató, hizo lo que quiso, pero se convirtió y se volvió peor. Se convirtió al Señor y se volvió peor. Eso nos llevaba al culto. Yo les he contado a ustedes. Yo les conté, déjenme recordarles una anécdota. Así que ella nos llevaba para el culto y teníamos que ir en bus, ¿ya? Y un día sábado dijo mi madre, ay, ¿qué hago? No tengo para el pasaje mañana, solamente tengo para un pasaje. Y era mi hermanito mellizo y yo, a los que ella llevaba. No tengo pasaje. Y ahí mismo yo volteé a mirar a mi hermano, el otro mellizo, y él me hizo, ya, no nos va a llevar, ¿por qué? Porque no tiene para el pasaje. ¿Y cómo es que nos pilla? Dice, sí, esperen a ver. Al otro día nos hizo levantar, nos hizo bañar, nos hizo organizar y nos vamos para la iglesia. Y nosotros, ¿y ella de dónde consiguió plata para el pasaje? ¿De dónde? ¿Cómo? Cuando ve el bus, le pone la mano, el bus para y le dice, Señor, no tengo sino un solo pasajito, tengo estos niños, ¿me los deja pasar por debajo de la registradora? Y dice el Señor, claro, señora, bien pueda. Dice, a ver, rápido. Y ahí mismo nosotros así, parando la colita así, nos fuimos metiendo debajo de la registradora, muertos de ira y de vergüenza. Y nos paramos y miramos a la gente, y la gente mirándonos, todos mirándonos. Y nosotros como diciendo, tierra tráganos, muertos de hasta ese extremo llegó mi madre, con tal de llevarnos a la iglesia. Ella se volvió peor, amén. Pero miren el fruto. Ahorita yo les dije en Bello, en la parte final de esta predicación, cómo mi familia hoy, porque mi madre tuvo 10 hijos y todos los hijos le aprendieron a ella. El que menos hijos tuvo soy yo, que tuve 3 hijos, pero el resto mis hermanas tuvieron día 4, día 5, día 8, una que tuvo 9. Entonces mi familia hoy, entre sobrinos, primos, todos estos, superan las 100 personas. Y usted no me va a creer, todos están convertidos al Señor por el trabajo de mi madre. Todos sirven al Señor, amén.
Todos viven para Dios, gloria al Señor. Mi familia está regada por muchos lugares. Esta mañana a las 6 de la mañana recibí una llamada de un sobrino mío desde Chile. Me llamó desde Chile, hay una diferencia horaria, y me llamó como a las 6 desde Chile. Tengo unas hermanas en Francia, en París. Tengo hermanas en Italia, tengo un hermano en Italia, tengo en España. En fin, están regados, pero allá sirven al Señor, bendito Dios. Y gloria a Dios por la tecnología, porque mantenemos conectados, amén. Qué lindo esto. Bueno, entonces, amados, a nosotros los gentiles nos fue fácil aceptar a Jesús, conocer a Jesús, amén, y vivirlo, disfrutarlo, mientras que Israel todavía está con el cuento de sus normas, de sus leyes, del día de reposo, de la circuncisión, todavía están en eso y esperando al Mesías, ¿ya? Esperando el Mesías. Ok, de esta manera vive Israel. Nosotros estamos disfrutando lo que Dios proveyó primeramente para Israel. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Entonces, para los gentiles paganos, adoradores de muchos dioses, les fue más fácil escuchar el mensaje transformador de Jesucristo y lo aceptaron con mucha fe. Inciso B, para los gentiles Jesús vino a ser la revelación del Dios verdadero, diferente a los dioses que antes servían, que eran mudos, que eran sin poder, amén, como dice la Biblia, ya los dioses muertos que antes invocaban. Israel rechazó esto tan grande y nosotros sí lo cogimos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Aleluya! Entonces, hoy en día, o mejor dicho, desde que el apóstol Pablo comienza su ministerio en los gentiles, Jesucristo se convierte para los gentiles. Claro, desde antes Jesús mismo lo había dicho, pero ya en la práctica Jesucristo se convierte para los gentiles en la buena noticia. ¿En qué? En la buena noticia. Amén. Cuando recibimos una buena noticia, aquí para entrar al punto tercero, para entrar al tercer punto, cuando recibimos una buena noticia, una nueva y buena noticia, ¿qué hacemos con ella? Nos la guardamos y que nadie sepa, yo me lo voy a guardar para mí mismo. ¿Qué hacemos con esa nueva noticia? La divulgamos, la difundimos, amén. Por eso Jesús le llamó a su predicación, le llamó evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias, amén. Y usted sabe que hoy el mundo, lo que se llama la globalización, el mundo está comunicado y en cuestión de segundos usted puede saber lo que está ocurriendo en Medio Oriente, lo que está ocurriendo al otro lado del mundo, en China, en tanta parte, en Asia, en toda Asia, por la información que tenemos a base de los medios de comunicación masivos que tenemos, amén. Pero toda noticia se divulga, ¿de acuerdo? Voy a volver a convocar aquí los viejitos conmigo. Cuando yo era niño, mi madre mantenía un radio, ella sí tenía su radio bueno, y mantenía el radio pues prendido a toda hora. En aquella época no existía la televisión, ¿de acuerdo? No existía la televisión. O existía, pero no en mi barrio. Para poder ver un televisor tenía que uno irse hasta el centro de Cali. Bueno, y escúchenme bien, era la radio. En aquella época la radio estaba organizada como hasta el día de hoy en las cadenas radiales. La principal, la número 1 era el Circuito Todelar de Colombia, ¿ya? Y había un locutor que era muy famoso, que a mí nunca se me olvida, Iván Marino López. Ese señor sonaba a toda hora y tenía una voz preciosa. En esa época las emisoras buscaban voces así todas graves, atención, 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 bueno, así todas ya, y bien agradables. Y de esta manera daban las noticias, contaban, bueno, y había la farándula y toda esta cosa en la radio. Luego seguía Caracol, luego seguía RCN. Mi madre mantenía el radio prendido en el Circuito Todelar de Colombia. Cuando llegaba una noticia de algo que hubiera sucedido, eso era impresionante. Ahora, cuando era en algún otro lugar del mundo, como no existía, como hoy en día, pues todos los medios para llegar y para que, imagínense que la Vuelta a Colombia, nosotros el Tour de Francia, en esa época uno se daba cuenta quién lo ganó a los 8 días después de ganado, que ya venían de allá y venían y contaban cómo y qué pasó y tal cosa, ¿entendido? Porque no había esa comunicación directa y rápida, ¿ya? Pero en esa época existían las famosas agencias noticiosas,
¿ya? Y cada país y cada medio de comunicación se abonaba, es decir, pagaba una mensualidad para que esa agencia noticiosa les transmitiera lo que sucedía en Europa, en Estados Unidos, bueno, y en cada lugar. Por ejemplo, la BBC de Londres decía: atención, atención, vía BBC de Londres tenemos esta información para ustedes, sucede que y decían de dónde venía la noticia, y a través de un aparato, que eso es que yo no recuerdo cómo se llamaba el aparato. Creo que no es teleprompter, porque creo que es lo que ahora todavía se usa. Bueno, pero era un aparato que iba recibiendo la noticia y sonaba ta, 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 sí, y eso sonaba, y eso le ponía más emotividad a la noticia, y eso sonaba en el radio, y el locutor iba leyendo, iba dando la noticia, ¿entendido? Por ejemplo, yo de niño todavía recuerdo, y el corazón mío palpitaba, hermanos, pero aceleradamente, el día que mataron al presidente John Fitzgerald Kennedy. Amén. Uy, la muerte de Kennedy fue muy sentida en Latinoamérica. Del 63 tenía yo 10 años. Y escúchenme bien, no me pongan a hacer cuentas, a ver, mírenme acá. Entonces, de esta manera llegaban las noticias. También estaba la agencia Reuters de Estados Unidos, estaba de cada lugar, habían esas agencias noticiosas que vendían las noticias, y los medios las recibían porque pagaban mensualmente su abono, y de esta manera nos llegaban las noticias del mundo. ¿Entendido, amados? Nos llegaban las noticias. Entonces también me tocó verla el día que, a ver, dígame la fecha, el día que Rojas Pinilla dio el golpe de estado. Eso, en el 53. Yo no había nacido. Bueno, entonces fue cuando lo derrocaron, que fue la noticia tan tremenda, ¿no? Bueno, cuando lo derrocaron fue la noticia tremenda. Bueno, y así, y yo escuchaba eso y yo me asustaba todo, porque eso sonaba y el locutor hablando con unas aceleradamente y todo esto, las noticias así, y la gente comenzaba a hablar por toda parte, en los cafés, en los billares, en toda parte, en los corrillos, la gente hablando de la noticia que se había dado. ¿Entendido, amados? Hoy tenemos una noticia que nos llega desde el cielo. Hoy tenemos una noticia grande, de la cual todo el mundo debe hablar, de la cual todo el mundo tiene que compartir. Amén. Y la Biblia le llama buenas nuevas. La Biblia le llama evangelio. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, bendito y alabado sea el Señor, para ganar a 8,000 millones de habitantes, de gentiles que tiene esta tierra. Amén. Pero tenemos que buscar una agencia noticiosa, o quién en sí es una agencia ambulante, andante. ¿Quién? Cada uno de nosotros, la iglesia. Amén. Jesús. Ok, amados. Entonces tenemos una noticia grande que divulgar. Tenemos una noticia grande que presentarle al mundo. Dicen amén. Y Dios te va a utilizar. ¿De acuerdo? Dios te llamó con ese plan. Dad de gracia lo que recibiste de gracia. Entonces por eso hemos declarado este año de crecimiento. Amén. A mí me encantan las parábolas de Jesús, son hermosas las comparaciones, la manera tan magistral como Jesús trata de dar a entender cosas y aspectos celestiales, espirituales, con comparaciones de cosas de la tierra. Eso es hermoso. Y para él hablar de su pueblo y de su reino, todo esto, utiliza la figura de un rebaño y de un pastor. Y capítulo 10 de San Juan nos da esa maravillosa parábola del redil, ¿ya? Y dice: yo soy el buen pastor, y mis ovejas me aman, y yo amo mis ovejas, y ellas oyen mi voz y me siguen, y no seguirán a los extraños, porque no conocen es decir, no volvemos a andar buscando otros dioses, sino solo Jesucristo. Amén. Pero dice algo ahí en esa parábola que llama la atención. Dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales debo traer, y entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. Bueno, no podemos definir a quién se refería Jesús, pero la inclinación más grande es que se refería a nosotros los gentiles,
Porque Jesús vino a las ovejas perdidas de Israel. Él le hablaba a los judíos, amén. Y Él le dice: tengo otras ovejas. Y se cree más firmemente que se estaba refiriendo a nosotros los gentiles. Bendito y alabado sea Dios. Tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales debo traer, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Bendito el nombre del Señor. A nosotros se nos ha enseñado que el pueblo de Dios es Israel. Hoy el pueblo de Dios es todo aquel que ha aceptado a Jesucristo, que ha entregado su vida a Dios, de toda lengua, raza, nación, de todo pueblo, amén, de todo linaje. Todos los que han aceptado a Cristo forman parte del pueblo de Dios, amén. Y entre ellos hay judíos, hay griegos, hay de todo, ¿de acuerdo, amados? Entonces esas otras ovejas somos nosotros. Vamos a asumir esto. Y el Señor, hasta el día de hoy, hasta la segunda venida de Cristo, Dios está trayendo esas ovejas. ¿Cuánto lo creen? Y todavía, ya les acabé de decir, 8,000 millones de habitantes sobre la tierra, 8,000 millones de habitantes, los cuales debemos traer para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Ahora, como es tanta la multitud, y escuchen, en Cristo Jesús se va a cumplir la promesa y finalizar el pacto de Dios con Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Haré de ti una nación, y haré de ti y te daré una descendencia, ¿cómo? Tan inmensa, tan incontable como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la ribera del mar. Entonces el pueblo que ha de seguir a Jesucristo tiene que ser incontable. Me encanta cuando Isaías, 700 años antes de que Cristo naciera y muriera en la cruz, describe el final. Dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá su descendencia, verá su pueblo, verá sus seguidores. Quiere decir ahí, amén. Verá linaje y quedará satisfecho mi siervo fiel. Amén. Entonces somos el pueblo de Dios y tenemos que producir esta alegría y esta satisfacción de Cristo, de que su muerte no fue en vano, de que su muerte tuvo una repercusión gloriosa en nosotros. Bendito el Señor, amén. Pero también de que el número de los redimidos se cumpla, se complete, amén. Y tú eres responsable. Ahora, como es tanta gente que hace falta, hay 8,000 millones de habitantes que van rumbo al infierno, que no conocen a Dios, que están en el pecado, que están en la inmundicia. Entonces Dios dijo: bueno, vamos a salvar toda esta gente. Y Dios estableció una estrategia. A todo aquel que se convierte le entrega un boleto múltiple. Yo esto se los he dicho mucho, ¿no? ¿Y cómo estableció Dios para que esto se llene rápido? ¿Qué dijo Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Se imaginan todo el presupuesto que Dios hizo para reunir todo ese mundo de gente? Entonces, si usted se pone a mirar la manera como está conformada la familia, nuestra casa. Primero está la familia nuclear o sanguínea, ¿cómo le llamamos ya? Que es mi esposa, mis hijos, mi nieto, ¿ya? Pero luego está la otra familia extendida, creo que le llaman así, que es mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis sobrinos, mis primos, amén. Y de ahí siguen para abajo, siguen creyendo los que están en primer lugar, en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, una cantidad de familias. Entonces Dios destinó que todo el que acepte a Jesucristo podrá ir al cielo con toda esa familia, con toda esa prole. Bendito el nombre del Señor, amén. Les acabé de decir que solo de mi madre superamos las 100 personas de la familia. Muchos de ellos ya están en el reino de los cielos, murieron con Cristo Jesús, murieron en Cristo, amén. Y hay otros que están viviendo y sirven a Dios. Y ustedes, el que menos tenga, el que menos tiene, va a tener 20 personas para traer a la iglesia. Están bajo promesa. Diga: mi familia está bajo la promesa. Dígalo. Mi familia está bajo la promesa. Tiene que ser salva. Tengo que llevarla al cielo. Dicen amén. Mi familia está bajo la promesa. Hasta hoy dejas de pensar: ese viejo borracho, eso que se va a salvar, ese muchacho tan descarriado, eso que se va a salvar. No, vas a dejar todo eso, a dejar de estar pensando de esa manera y a reclamarlos porque están bajo la promesa de Dios. ¿Lo creen? Ahora hay que llegar a ellos.
Ay, esto va a ser un proceso largo, vas a tener que liberarte. Por eso dice la Biblia que hay que desatar las ligaduras de impiedad. Tienes que desatar rencores, resentimientos, amarguras, amén, para poder llenarte de amor, de humildad, de mansedumbre y llegar a ellos para salvarlos, porque están bajo la promesa de Dios. Mi padre nos abandonó. Cuando yo nací, mi padre ya no estaba, ¿ya? Justamente cuando vio a mi madre embarazada y cuando supo que tenía mellizos en el vientre, él se fue. El tipo se perdió. Lo conocí como a los 14 años de edad mía. Pues cuando yo tenía 14 años, lo conocí. Y sin embargo, yo fui y lo visité, le hablé del Señor, le llevé platica y lo visité varias veces. Luego mi padre enfermó muy mal de insuficiencia renal. Mis hermanos fueron al pueblo donde él estaba, lo trajeron a la casa y lo sostuvieron, luego lo hospitalizaron y le hablaron de Cristo. Aceptó a Cristo ya en el tiempo final, y murió en el hospital, pero se fue para el cielo. Dios cumpliendo su palabra. Serás salvo tú y toda tu casa. Bendito el nombre del Señor, amén. Entonces estás comprometido en rescatar toda tu familia. Y si cada uno trae aquí a su familia, el que menos trae 20 personas. Y los paisas sí que tienen hijos. Y de ahí va la cadena. ¿Cierto que sí? Y vamos a empezar esta labor. Primeramente a sanarnos con la familia, amén. A llenarnos de humildad, a llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Dicen amén. Y vamos a meternos con Dios a reclamar esto. Hermanos, vamos a empezar ya una tarea. La venida del Señor está muy cerca. Ya no tenemos tiempo, hermanos, para estar mirando y esto y lo otro y para estar guardando resentimientos y cosas. Nada de esto. Vamos a buscar la manera de ir al cielo y llevar a toda nuestra familia. Dicen amén. Entonces nos vamos a dedicar a esto. Y vamos a empezar a ver, cuando usted traiga a su papá, a su mamá, me hace una señal. Aquí traigo a mi papá, aquí traigo, ya. ¿Por qué? Ya les dije en estos días, cada uno va a coger una silla y se va a apropiar de ella. Esta es la silla de mi mamá, para mi mamá. Esta es la silla para mi papá. Esta es la silla para mi hermano y así. Amén, amados. Y Dios nos va a dar cómo construir esas casas que tenemos ahí, el templo grande donde quepan unas 2-3 mil personas. Y Dios nos va a dar cómo para poder albergar tanta gente. Amén, amados. Y de esta manera vamos a lograr el crecimiento, porque toda la estrategia está puesta por Dios. Vamos primeramente a ganar la familia. Luego vamos a ir a buscar los vecinos, amigos, compañeros de trabajo, conocidos y a todo el que Dios ponga delante de ti. Amén, amados. Entonces Dios se va a dedicar a salvar a la humanidad. Después de que ustedes se dispongan, después de que todos nos dispongamos, Dios empieza y Dios comienza a mover todo, a ponernos las personas que han de aceptar a Jesús. Usted le va a orar: Señor, ayúdame a encontrar las personas receptivas, las que van a entregar su vida. Señor, muéstrame, Dios mío, a quién puedo ayudar, a quién puedo orientar, a quién puedo encaminar, y así. Y Dios te va a poner las personas. ¿Lo creen? Y vamos a ver nuestra iglesia crecer para la gloria del Señor. Vamos a hacer la tarea de reunir el pueblo de Dios. Dicen amén. De traer las ovejas que todavía no están en el redil. ¿Lo creen, amados? Pero vas a pedir mucha compasión a Dios. Dios, lléname de la misericordia tuya por los perdidos. Pero tienen que entrar, hermanos, en una relación de oración fuerte, en una relación con Dios íntima, con oración fuerte. Tienen que abrazar la palabra de Dios para estar preparados para contestar. Me llama mucho la atención que lo que causa, el impacto que causa en nosotros el primer amor. ¿Qué es lo primero que ocurre cuando conocimos a Cristo? El primer amor, lo acabé de decir, ¿cierto? Y cuando uno está en ese primer amor, hermano, uno se mete donde sea, uno le cuenta a todo el mundo, ¿cierto que sí? ¿Qué es lo que uno no hace? Y esto le pasó a Andrés. ¿Se acuerdan? No Andrés acá, sino Andrés el apóstol, creo que era, ¿cierto? El apóstol que conoció a Jesús, entró en ese primer amor, tuvo esa vivencia maravillosa y todo, y sale él feliz, contento, y por allá se encuentra con el hermano Natanael, el hermano de él. Le dice: Natanael, hemos hallado al Mesías, al Cristo del que hablan las Escrituras. Pero lleno de ese gozo los quiso compartir, porque es una noticia para compartir. Amén. Natanael, hemos hallado al Cristo, al Mesías del que hablan las Escrituras.
Y Natanael le dice: ¿y quién es? Jesús de Nazaret. Cometió el error de decirle de dónde. De Nazaret. Natanael le dice: ¿de Nazaret? ¿Y de Nazaret ha de salir algo bueno? Y el hombre ahí quedó corchado. Ahí quedó corchado. Pero el hombre no se deja vencer, no se da por vencido. Le dice: ¿sabe qué? Venga y mire, lo coge y lo trae. Y cuando llega donde Jesús le habla y con 2, 3 palabras lo convirtió al Señor. Bendito el nombre del Señor. He aquí un verdadero israelita, le dice Dios. Qué lindo, amén, amados. ¿Cuántos quieren salir a divulgar esta gran noticia? ¿Cuántos quieren empezar a llorar en la presencia de Dios por la familia? ¿Cuántos quieren decirle: Dios, mete esa compasión tuya por los perdidos? ¿Cuántos quieren hacer uso del boleto múltiple que Dios te dio para entrar al cielo? Bueno, si usted de verdad quiere hacer eso, y si usted ve el compromiso tan grande, te ha llegado una noticia muy grande, las buenas nuevas del evangelio. Dice la Biblia: este evangelio del reino será predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Entonces ustedes lo van a proclamar, a difundir, y todos ustedes predicando a los vecinos, amigos y principalmente a la familia. Vamos a ver al pueblo de Dios reunido aquí. Vamos a ver una iglesia nutrida para la gloria del Señor. ¿Dicen amén? ¿Lo quieren hacer? ¿Quieren empezar a incrementar la oración? ¿Quieren abrazar la palabra? ¿Quieren prepararse para salir a divulgar la buena noticia? ¿Lo quieren hacer? Bueno, colóquense en pie, pónganse en pie y vamos a decirle: Señor, aquí estoy, Dios mío, ayúdame. Yo creo que deberíamos empezar pidiéndole perdón a Dios. Señor, perdóname por la vida de confort que he traído hasta aquí, la vida tan relajada, sentado, viniendo a escuchar culto, saliendo del culto, y los impíos perdiéndose y la familia perdiéndose, y no hemos hecho nada. Pero ahora, Señor, hemos sido despertados por tu palabra es maravillosa. Señor, ayúdame. Amén. Amén, amados. A ver, empiece pues a hablarle a Dios. Pero empiece pues, como le he enseñado, por favor, con fervor, con ánimo. Amén, amados. No me hable ahí como rezando el rosario. No, hábleme, hermanos, con fervor, con ánimo. Dígale: Señor, hay que guerrear, hay que arrebatar la familia, hermanos, con verdadera guerra. Háblele, por favor, háblele. Señor, aquí estoy, Padre. Padre, ayúdame. Ayúdame a sentir compasión por los perdidos. Ayúdame a tener, Señor, compasión por los que van rumbo a la perdición. Padre, ayúdame, Señor amado, a salvar mi familia. Señor, pongo en tus manos mi familia. Ahora mira, tú conoces bien tu familia y tú sabes el problema de cada miembro de la familia. Entonces ya tienes motivo para orar a Dios. Señor, sálvalos. No se pueden perder, Señor, no se pueden perder. Tú estás empeñado en salvarlos, pero yo los tengo que traer a ti, como Andrés trajo a Natanael. Yo los tengo que traer a ti, Señor. Dios mío, ayúdame, dame sabiduría, dame gracia, dame autoridad. Dios mío, dame poder y autoridad para ganar mi familia. Ruéguele, y a partir de hoy, esa será tu oración mañana, tarde y noche, y vas a entrar en la guerra, y vas a entrar, hermanos, a conquistar tu familia para Cristo, en guerra, en completa lucha y batalla contra el enemigo, porque están programados para la salvación, porque Dios los quiere salvar. Dile: Señor, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis tíos, mis sobrinos, todos, Señor, irán al cielo conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. A ver, los escucho. En el nombre de Jesús, Padre. Levanten un poquito la voz, levanten sus manos, por favor. Los escucho, mis amados hermanos. Dile: mi Padre, salva mi familia. Padre, salva mi familia. Salva mi familia, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, pongo mi familia en tus manos, Señor. Pongo mis hijos, pongo mi esposo, mi esposa. A ver, los escucho, por favor. Que se escuche el fervor. Que en el infierno sientan, hermanos, el poder de un pueblo clamando. Que en el infierno se sienta, hermanos, que hay un pueblo que clama por la salvación de las almas.
Que se estremezcan los demonios en el nombre de Jesús. Dile: Señor, Señor, aquí estoy para salvar mi familia, para salvar amigos, vecinos, familiares. Voy, Dios mío, voy, hazme un instrumento, Dios mío. Dame tu sabiduría, dame tu gracia, dame tu poder, dame autoridad. Dios mío, dame lo que necesito para alcanzar las almas perdidas. Padre, en el nombre de Jesús, hazme, Señor, un pescador de almas. Hazme, Dios mío, un pescador de hombres. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. A ver, clámenle al Señor. Espíritu Santo, obra. Espíritu Santo, convence, Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios, despierta el ánimo y el espíritu de esta iglesia. Levanta, Espíritu Santo, levanta grandes ministerios, hombres y mujeres llenos de poder, llenos de unción, llenos de gracia. Empieza, Espíritu de Dios, reparte tus dones, reparte ministerios. Espíritu de Dios, obra con poder. Espíritu Santo, obra en la vida de cada persona. Oh, ayúdanos, Señor, a tomar el arado. Ayúdanos, Dios mío, a tomar el arado. Ayúdanos, Señor, a despertarnos, a salir de este sueño espiritual, a preocuparnos por los perdidos, Padre. Llénanos de la compasión por los perdidos, Padre Celestial. Llénanos de grande compasión. Dile: Dios mío, quiero salvar mi familia. Quiero que mi familia te conozca, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Gracias, maravilloso.